enfermedad incurable que está en la sangre y se presenta en la piel. El problema fue que cuando yo tenía 4 años iba a entrar al kinder y los niños tienden a juzgar mucho. Puedo decir que mi etapa de la escuela fue fatal. Todo el mundo me criticaba y me decían como ronchosa, sarnosa. Y fue muy triste. Pero cuando decidí llegar al colegio, decidí estudiar agronomía desde los 12 años. Y no podía tomar sol por la enfermedad. Y venían los tratamientos porque tomaba mucho sol, venían días en el hospital y todo eso. Y yo decía, no, pero yo quiero agronomía, mamá. Yo quiero eso, a mí eso a mí me apasiona. Y cada vez que me enfermaba, todo el mundo me criticaba y me decía, ¿por qué estudias eso? Si mira cómo tiene tu piel. Mi piel se caía, literalmente. Actualmente tengo tratamiento y no me gusta que juzguen a las personas por una enfermedad que tengan. Todos somos iguales y a algunos les toca y a veces toca vivirla, que toca, ¿verdad? Para dejar ese tema ahí y hablarles un poquito, las vacaciones pasadas ya me estoy a punto de graduar, gracias a Dios. ¡Qué linda! Eso. Quise ir a ver plazas de trabajo y me encontré con un señor que no fue directamente conmigo, pero dijo que necesitaba un ingeniero agrónomo. Yo, perfecto, estoy abierta a la disponibilidad, voy, porque uy, qué chévere, mi primer trabajo y era en algo que a mí me gustaba. Yo llegué y él me dijo así, eres mujer, no eres para este tipo de trabajo. Y yo, pero ¿por qué? Me estaba jugando simplemente por el hecho de ser mujer, sin probar mis capacidades. Y él dijo así, no te quiero aquí y no quiero que trabajes tampoco en mi zona, porque eres una mujer y las mujeres no trabajan en agricultura. Fue sumamente difícil. Entonces, de estas 2 experiencias, yo les quiero dejar un mensaje a ustedes. Nunca hagan un estereotipo de una persona sin conocerla. Eso es lo peor que podemos hacer. Las mujeres somos súper fuertes, somos capaces y todos aquí, inclusive los hombres, porque a veces también estamos dejando de lado a los hombres, también pasan por estas fases. Cuando uno sale, la realidad va a ser diferente, porque aquí en la ER a veces es como un mundo de fantasía, pero afuera hay gente que juzga, inclusive aquí. Pero seamos fuertes, el mundo no nos dieron un manual con instrucciones de vivirlo, así que seamos bichos raros, seamos felices con nosotros mismos y vivamos sin juzgar a los demás.